Muy buenas a todos, bienvenidos a Sur al Volante. En esta ocasión nuestros amigos de Grupo Nieto nos han dejado este coche de aquí, el Jaeku 7 SHS, el que ellos llaman el super híbrido enchufable. Este coche para mí es muy importante porque ejemplifica esto que llevamos diciendo tanto yo como muchos compañeros de la prensa, que los chinos en cuanto a tecnología y fabricación de coches no solo han igualado a los europeos, sino que en muchos casos los han superado. Este coche entiende muy bien lo que es el mercado, lo que está demandando la gente, y yo creo que ofrece un producto muy redondo si tenemos en cuenta lo que pagas versus lo que te llevas a casa. Super híbrido enchufable es básicamente un híbrido enchufable que presume de tener una autonomía de hasta 1200 kilómetros. Es decir, estando aquí en Málaga nos podríamos ir hasta A Coruña sin necesidad de repostar y nos seguirían sobrando kilómetros. Vamos a verlo más en profundidad, vamos a desgranarlo detalle a detalle y os comento qué me está pareciendo a mí este Jaeku 7 SHS, aunque ya te adelanto que me ha sorprendido gratamente mientras lo subía para acá, para los montes. A nivel de diseño estamos ante un C-Sub puro y duro, eso sí, por la tabla baja. El coche mide 4,5 metros de largo, 2.672 milímetros de distancia entre ejes, 1.872 milímetros de ancho y 1.670 milímetros de alto. Ya os digo, un C-Sub por la tabla baja que aloja unas formas, una carrocería que yo creo que tiene una clarísima inspiración en una firma europea del norte, por no decir nombres. Pero le sienta bien, le sienta muy bien. Es un coche que combina bien lo que es la robustez de diseño con estas líneas verticales y la tecnología, el diseño tecnológico con esta firma completamente LED, aunque realmente los faros están aquí abajo. Esto no es más que la firma lumínica. Un capó muy plano, con una caída muy vertical, corta cuchillo, pasos de rueda en plástico sin pintar y en general, pues eso, formas muy cuadradotas. El pilar A sí que está más tirado, pero el pilar C también juega esa verticalidad, también con el negro piano para intentar reducir la altura visual del coche, y unas llantas totalmente cubiertas, con un diseño que cubre por completo el disco. Yo creo que esto se hace para mejorar la eficiencia de este coche, aunque puede que empeore lo que es la refrigeración del disco. No lo vemos por aquí, pero ya te lo adelanto, tenemos disco ventilado delante y sin ventilar detrás, aunque disco en ambos ejes. Y una trasera, pues que más de lo mismo. Corta a cuchillo, es muy vertical, lo mismo que la luneta trasera, que tiene una ligera caída, pero no es el típico subcoupé que tan de moda está ahora mismo, con las letras de Jaeku aquí alojadas en una especie de tira que une ambos faros y le da ese toque tecnológico del que os hablaba para mezclar la robustez con la tecnología. Vemos aquí un falso difusor en plástico sin pintar y por aquí detalles en color plateado, pero no es aluminio ni tampoco cromado. El maletero es uno de los mayores handicaps de este coche, pero vamos, tampoco es un handicap que sea una razón para no comprarlo. Sí es cierto que es más pequeño que el de algunos de sus rivales, y esto se ve sobre todo a la tecnología híbrida enchufable. Con el tema de las baterías se nos quedan 340 kilómetros, en 340 litros, mientras que la versión gasolina pues sí que se va por encima de los 400 litros. Si abatimos la banqueta de asientos traseras, sí se nos va por encima de los 1200 litros, que eso ya sí es una capacidad muy decente. Los 340 litros que ofrece, yo creo que al menos pues tenemos unas formas aprovechables. Lo que es el piso del maletero queda a la misma altura que la boca de carga, lo cual facilita mucho cargar objetos pesados, y también tenemos esta pieza de aquí para no estropear el coche. Es la típica pieza de plástico duro sin pintar que resiste bien y nos permite el maltrato de aquí detrás. Tenemos también aquí pequeños tiradores para enganchar objetos, buena iluminación, una toma de 12 voltios. Es un maletero pues que ya os digo, se queda en la tabla baja con esos 340 litros, pero son 340 litros muy aprovechables, y además tenemos ciertos gadgets que nos faciliten utilizarlo. Además, debajo de la banqueta tenemos una especie de doble fondo que nos permite guardar
los cables de carga, por ejemplo, para que no estén por ahí pululando por el maletero, moviéndose todo el rato y estorbando a la hora de cargar objetos. Por cierto, se me olvidaba de comentarlo, hay tres versiones: la base, la Executive, que es la que tenemos aquí, y la Exclusive, que es la tope de gama. La Executive, que es la que a mí me han dejado, está orientada solo para empresas, no se vende a particulares, entonces tiene un nivel de acabados que, bueno, si te lo vas a comprar, yo personalmente te adelanto que la versión tope de gama respecto a la base son 2.000 euros de diferencia y merece mucho la pena. El portón, por ejemplo, aquí es manual, pero en la versión tope de gama es eléctrico, aunque este es para mí el detalle menos importante de todo el equipamiento que trae, porque que el portón sea manual o no, a mí me importa poco. Una cosa que sí que merece la pena para mi gusto de la versión Exclusive es el techo panorámico de más de 1 metro cuadrado, que mete mucha luminosidad en esas plazas traseras que aquí el coche sí que aprueba con matrícula de honor. Son unas plazas traseras excelentes. Ostras, mirad la cantidad de espacio que tengo para las rodillas. Yo mido 1,70 m, pero de verdad que aquí una persona de 1,90 m entra. Tengo mucho espacio para la cabeza, tengo mucho espacio para los hombros y además los paneles de las puertas, por ejemplo, no se descuidan respecto a las puertas delanteras. Tenemos la misma calidad de materiales, con materiales blanditos, petrocuero, tanto en la parte alta como en la parte intermedia. También tenemos una salida de aireación orientable que se puede cerrar, y una toma USB de tipo C y una toma USB tipo A, y reposabrazos central con portabebida que tiene la huella de un zapato. No sé yo qué habrán hecho en este coche. Ya os digo, es muy cómodo, la banqueta también es cómoda, es firme, más firme de lo que me esperaba, lo que es sobre todo la parte de la espalda, pero en general 4 adultos aquí viajarían a las mil maravillas. 5, no tanto. La parte de la espalda, al tener reposabrazos central, sí que es muy dura, y por ancho, bueno, por ancho tampoco está del todo mal, teniendo en cuenta las medidas del coche. Tenemos un piso plano, eso también mejora que si una tercera persona viaja en esta banqueta, pues pueda llevar los pies aquí en medio y no estar estorbando a sus acompañantes laterales. Y la banqueta pues queda ligeramente inclinada hacia atrás, lo cual mejora el confort. Y por sacarle alguna peguilla, me gustaría que el piso fuese un poquito más bajo para llevar un pelín más tiradas las piernas. Pero vamos, es un detalle ínfimo. En general, estas plazas traseras son buenísimas por espacio, por luminosidad, que mejoraría muchísimo con ese techo solares. Que además de eso, ya os digo, también trae el portón automático, cargador inalámbrico del móvil, asientos delanteros calefactados. Por 2.000 euros yo creo que es una cantidad de equipamiento que merece la pena. Vamos a verlo por delante. Y ya sentados en el puesto de conducción de este Yae Q7 SHS, pues ya estáis viendo que la protagonista indiscutible es esta pedazo de pantalla, un infoentretenimiento de más de 14 pulgadas, que viene acompañada también de un cuadro de instrumentos completamente digital de 10,25 pulgadas. Sus gráficas son muy buenas, la fluidez de la pantalla también es muy buena, me gusta cómo funciona, tenemos Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Y bueno, pues por sacarle son matices de este interior que creo que pueden terminar de afinar el conjunto para que sea completamente redondo, que sea un sobresaliente puro. La climatización la relegamos a la pantalla, como ya están haciendo casi todas las marcas. Tampoco podemos ponernos aquí muy talibanes porque es que lo están haciendo todas, salvo un botón de auto. El resto de los controles desde aquí, desde la pantalla se hacen. Bueno, pues ya te digo, te puede gustar más o menos, yo soy más de botones. Pero es que lo relega prácticamente toda la pantalla, tenemos una ausencia casi absoluta de botones. Hasta para controlar los retrovisores tenemos que entrar a la pantalla y ya luego lo manejamos, los colocamos a nuestro gusto a través de los mandos del volante. Dicho esto, un interior con muy buena sensación de calidad, materiales blandos, casi todo lo que tocamos con brazos y manos está revestido en petrocuero, ausencia absoluta de crujidos, el cierre de las puertas también es un cierre sólido, se siente un coche muy bien construido y pues, por encima de la media, te diría. Y además tenemos multitud de huecos para dejar objetos. Aquí podemos colocar 2 teléfonos. Si fuese la versión más alta de gama tendríamos uno de los huecos para colocar el móvil con carga inalámbrica refrigerada. Una pedazo de guantera en la consola central.
Lo mismo la consola, la guantera del salpicadero, que ya es de un tamaño más intermedio. Tenemos muy buena visibilidad en casi todos los ángulos, menos a través del retrovisor, que ahí ya sí que flaquea un poco. Por todo lo demás sí que tenemos buena visibilidad. El pilar A no estorba demasiado, se siente un coche luminoso en todos los aspectos y eso a mí me gusta mucho porque genera claridad aquí dentro y no agobia en absoluto. Y luego, aparte del tema de los retrovisores, tenemos algunas cosas que no son ni malas ni buenas, son raras. Hay que acostumbrarse a ellas. Por ejemplo, los botones para abrir, para subir y bajar las ventanillas. No es hacia arriba o hacia abajo, sino hacia adelante o hacia atrás. Además, de manera automática, tu cerebro cuando quiere bajar le da para atrás. Y sin embargo, para bajarla es hacia adelante. Al principio pensé, ostras, no funciona. No, es que le estaba dando mal. Y otra cosa curiosa, en un coche que al fin y al cabo tiene motor de combustión, por mucho que sea híbrido enchufable, es híbrido, tiene motor de combustión, no tenemos botón de arranque. Este coche, pisas el freno y se enciende. Ahí está todo. Además, como no te pongas el cinturón, por mucho que metas la D, no te deja irte. Se queda puesto. Hasta que no te pongas el cinturón, el coche no se mueve. Tiene su parte buena por el tema de seguridad, pero también es cierto que a la hora de maniobrar en un parking, pues si te bajas o te subes del coche para mirar, si estás muy cerca o lo que sea, pues tienes que volver a ponerte el cinturón para poder mover el coche, porque si no el coche es que no se va a mover. En fin, soluciones que nos traen los asiáticos. Vamos a ver el sistema motopropulsor, el powertrain, que para mí es de lo más interesante que tiene este coche. Vamos allá. Aquí tengo mi chuletita típica, por cierto. Manguetas, suspensión en general. Veo mucha chapa estampada, poco aluminio. En fin, vamos a abrir este dicho. Mira, hidráulicos. Oye, este coche ya es un poquillo más caro, entiendo que tenga hidráulicos. Luego hablaremos de precio, eso para el final. Tiramos de mi chuletita típica porque aquí tenemos muchos datos que os quiero dar y os lo quiero dar. Bien, tenemos 3 motores en este híbrido enchufable, no dos motores eléctricos y un motor gasolina. Vamos a desgranarlos uno a uno y luego os comento cómo funciona, cómo se acoplan estos 3 motores para funcionar en conjunto, tanto en serie como en paralelo. Vamos a empezar hablándoos del motor de combustión, que es un 1500 turbo de 4 cilindros con bloque y culata de aluminio, capaz de generar 143 caballos a 5200 vueltas y 215 Nm a 2500 vueltas. Tiene inyección directa, es un motor relativamente tecnológico y con una relación de compresión que me ha sorprendido mucho porque es muy alta, 14,5 a 1. Sin embargo, este coche bebe 95. Me parece curioso poner una relación de compresión tan alta. Y luego tenemos 2 motores eléctricos. El primer motor eléctrico no impulsa el coche como tal y ofrece 82 caballos de potencia. Y luego tenemos el segundo motor eléctrico, que va a ser el encargado de mover al coche el 100% del tiempo, que es un motor de 204 caballos y 310 Nm de par. El grueso del tiempo, bajo situaciones de muy baja demanda, esta va a ser la potencia máxima del coche, de esos 204 caballos, porque como ya os digo, este motor es el encargado de mover el coche de manera constante. Está asociado a una batería de 18,4 kWh de capacidad, lo cual le otorga una autonomía teórica en modo 100% eléctrico de 90 kilómetros. 90 kilómetros que si sales a la carretera se te van a quedar en menos, y si te mueves en ciudad y eres suave con el acelerador, te puedes acercar a esos 90 kilómetros que homologa la marca. Pero es que además, llegar a 90 kilómetros pues le ofrece distintas ventajas a la hora de acogerse a ayudas, y también nos otorga la etiqueta 0 de la EGT para olvidarnos por completo del tema de las etiquetitas y las zonas de bajas emisiones. Esta batería LFP admite cargas de hasta 40 kilovatios en corriente continua, lo cual le permite pasar del 30 al 80% en apenas 20 minutos, y en corriente alterna una capacidad máxima de 6,6 kilovatios. Yo, más que quedarme con estos 20 minutos que hace el 30 al 80, me voy a quedar lo que tardaría con un wallbox convencional de unos 7,4 kilovatios hora en cargar de 0 a 100, porque creo que es donde más se va a notar estas cargas. En un wallbox de 7,4 kilovatios tardarías 3
horas, 3,3 horas de pasar del 0 al 100%, en cargar la batería completa. Y me parece mucho más lógico porque en un híbrido enchufable, en realidad cuando haces un viaje largo, no te paras a recargar el coche, te paras a repostar gasolina y cargar el coche. En un híbrido enchufable pues se hace más en casa con el trabajo, que es donde tienes el wallbox colocado, y lo usas pues eso, en trayectos urbanos, en el uso diario, no en viajes largos, donde sí que se acude mucho más a cargadores de corriente continua de alta potencia. Así que yo creo que esa es la cifra importante. Vamos al lío. En total es capaz de generar 279 caballos y 365 Nm de potencia máxima utilizando estos tres motores en conjuntos. ¿Pero cómo funciona esta mecánica? Pues ya os digo, el motor eléctrico gordo, el de 204 caballos, es el que mueve el conjunto, envía toda la fuerza al eje delantero, y luego el motor de gasolina no se asocia a la batería como generador. Es una cosa muy curiosa. Lo que hace es dar energía al primer motor de 82 caballos y este se encarga de dar energía a la batería. Si le haces altas demandas de potencia, este sistema deja de funcionar en serie y empieza a funcionar en paralelo para otorgarte esa potencia máxima de 279 caballos. Si hacemos suma total, evidentemente nos sale una potencia muy superior, pero esta es la real que podemos llegar a conseguir con todos estos motores funcionando al unísono. Hasta 1200 kilómetros de autonomía. Según Ciclo, WLTP tiene un consumo medio mixto cada 100 kilómetros de 0,7 litros. Si tuvieses 0,7 litros, este coche tiene un depósito de gasolina de 60 litros. Te harías una auténtica burrada, miles de kilómetros, te harías más de 6.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible el WLTP? Pues porque el WLTP se acoge un poquito a esta trampa de los 90 primeros kilómetros de autonomía eléctrica. Si tenemos en cuenta un uso realista, el coche se mueve alrededor de los 5,5 litros cada 100 kilómetros, lo cual sí que nos acerca a esos 1.200 kilómetros de autonomía si sumamos la autonomía en modo 100% eléctrico. Es un consumo muy bueno teniendo en cuenta que es un coche de prácticamente 280 caballos y, ojo, 1.870 kilos de peso. Velocidad máxima limitada a 180 km por hora, nadie en su sano juicio necesita más, y un 0 a 100 en 8,5 segundos. 8,5 segundos puede no sonarte a mucho, es una buena cifra, 8,5 segundos, pero si ves 279 caballos, pues a lo mejor te parece poco. Para nada. En el uso diario, el coche se siente muy lleno, tienes ese punch, al ser el motor eléctrico el que empuja el coche todo el rato, pues tienes ese punch de la potencia inmediata del motor eléctrico y el coche se siente súper ágil en los trayectos diarios y tampoco vas a sentir falta de potencia cuando sales a autovía, ni muchísimo menos. El coche tiene potencia suficiente y aceleración suficiente para realizar recuperaciones, adelantamientos y para moverte por ciudad ya ni te cuento, como pez en el agua. ¿Y qué tal se comporta este ya EQ7 SHS una vez iniciamos la marcha? Lo primero que os tengo que decir es que aquí enlazando curvas, el coche se comporta mucho mejor de lo que me esperaba. Creía que iba a tener mucha más tendencia al subviraje del que tiene y de verdad que he estado buscándole las cosquillas, cosa que no suelo hacer en un coche de esta tipología, pero es que me parecía que tenía el límite. Era como que yo creí que iba a tener límite bajo y se lo he ido subiendo y así como, ostras, pues le cuesta. Y ha habido momentos en los que la rueda delantera exterior, que estaba sosteniendo todo el peso en el apoyo, pues sí que ha hecho por irse un poco, pero saltan los controles y la verdad que redirige el coche muy bien. Puedes llevar un ritmo alto, más alto de lo que yo esperaba en un coche como este. Evidentemente, bien no te lo vas a pasar, porque es que no está pensado para eso. De hecho, es un vehículo pensado para el confort de marcha en todo momento. Y lo primero que me sorprendió es lo bien insonorizado que está. Es un coche que está muy bien insonorizado y eso es de agradecer. Si me callo, aparte del ping ping de los hadas, muy poco ruido en cabina y a altas velocidades, siempre y cuando hablemos de términos legales, lo mismo, no entra ruido de viento,
Tengo un pequeño pero con esta unidad en concreto, que no es el Acaba Exclusive, y es que no tenemos separación en la bandeja y mi móvil va todo el rato deslizándose los cambios de apoyo de izquierda a derecha todo el rato, como esa cámara que ha puesto ahí, y que ahora vamos a poner un trocito del plano por pura comedia, porque lo que está grabando tiene que servir de poco. Vamos a 45. La dirección es súper suave, muy poco comunicativa, pero porque, como ya os digo, es un vehículo orientado al confort, y transmite entre 0 y nada, pero no está mal. El tacto es bueno, tanto del aro del volante como la sensación que te da a la hora de conducirlo. Es un coche muy agradable de conducir. Este sistema de propulsión es muy agradable de conducir. Tiene fuerza cuando le metemos un pisotón. El coche responde bien. De hecho, tenemos potencia mucho más que suficiente para un vehículo utilitario como es este coche. El hábitat natural de este coche me costaría encontrarle una, porque no te diría que sea ni ciudad ni autovía, en el sentido de que son las dos. Por un lado tenemos esa batería que nos permite movernos en modo 100% eléctrico para no gastar ni gota de gasolina en ciudad, en los trayectos diarios, siempre y cuando lo puedas cargar en casa o en el trabajo, no vas a tocar el depósito de combustible, pero luego en autovía ahí los consumos evidentemente aumentan porque empiezas a gastar gasolina, y aunque tuvieses la batería llena, pues en modo 100% eléctrico también te duraría mucho menos esa autonomía de 90 kilómetros. Pero lo que es por chasis tiene muy buen comportamiento. No tiene nada que ver la puesta a punto de este coche con la de los primeros Omoda Yaekus que probé. Es un coche muy confortable, pero ya no barquea. Yo recuerdo esos primeros que probé que el coche iba todo el rato barqueando la carrocería en los cambios de apoyo, e incluso en autovía, cuando, como te comieses un bache, el coche, ¡wow!, la carrocería flotaba mucho antes de volver a asentarse sobre las ruedas. Y eso ya no ocurre. Ha mejorado mucho, lo han puesto más a punto para nuestro mercado y se nota. De hecho, la suspensión me ha agradado sorprendentemente. En general es un vehículo que me ha agradado, porque creo que para lo que es, lo hace muy bien. Tienes potencia, el maletero sí que es un pequeño hándicap, pero tenemos buenas plazas traseras y en marcha es un vehículo muy confortable e, insisto, agradable de conducir. Es agradable de conducir en ciudad porque es muy silencioso, es agradable de conducir en autovía, no tanto como en ciudad te diría, y aquí una carretera de montaña pues es agradable siempre y cuando lleves velocidades de paseo, porque es un vehículo para pasear, no para buscarle las cosquillas, pero sin embargo, si decides buscarle las cosquillas, sí que vas a tener problemas, o se quiere decir que vas a tener que ir rápido realmente para encontrar las cosquillas al coche, lo cual me ha sorprendido mucho, insisto. La posición de conducción, pues en sintonía con todo lo demás, vamos erguidos, con las rodillas flexionadas, posición confortable que nos permita afrontar largas tiradas de kilometraje en un coche que te permite irte de Málaga a Coruña sin pasar por la gasolinera. Si lo quieres hacer seguido, que menos que el coche sea confortable. Lo es la posición de conducción y el tarado de suspensión, todo en general está orientado al confort de marcha. Lo que no me convence tanto es el tacto de los pedales, pero realmente porque me pasa algo similar a lo que tiene la dirección, que es muy poco comunicativa, se siente artificial, y bueno, se siente artificial en el caso de la dirección de una manera agradable, y en el caso de los pedales, pues sí, también es agradable, pero si quieres meter una frenada fuerte es un poquito más difícil de dosificar, aunque es fácil de dosificar, y luego el freno, el acelerador, hasta el 70% del acelerador no ofrece apenas resistencia, y en el tramo final te ofrece un poquito más de resistencia, aunque no tenemos el típico clic que sí que encontramos en muchos híbridos enchufables con un sistema de propulsión muy similar a este, donde en realidad el 99% del tiempo, bueno no, en este caso el 100% del tiempo, lo que impulsa las ruedas es el motor eléctrico. Hay otros que tienen clic y ahí es cuando entregan la potencia máxima. No, este no, puedes hundir el pie en el acelerador y no tienes luego ese clic para conseguir la potencia máxima. Pues aquí lo tenéis, familia, el Yaeku 7 SHS, este super híbrido enchufable de la marca. Precio de arranque con la versión Select 38.900 euros y 40.900 si queremos el Exclusive, que yo por 2.000 euros más es el que te recomendaría. 40.000 euros ya entramos en un terreno delicado. Hay muchas familias que no van a poder permitírselo, no es un coche precisamente barato, pero creo que hay que tener
tener en cuenta el precio acorde a lo que te llevas a casa, y te estás llevando a casa muchísima tecnología, un híbrido enchufable de prácticamente 280 caballos, súper bien acabado, con una muy buena calidad de rodadura en general y que se erige como una solución de movilidad única, pues para prácticamente cualquier familia, a no ser que tengas más de 2 hijos, que a lo mejor ahí así que te tienes que tirar al Jaeku 8, pero en general creo que te llevas un señor cochazo que no tiene nada que envidiar a las marcas europeas y en muchísimos casos está por encima. Dime tú cuántos rivales conoces por este precio que te ofrezcan lo que te ofrece este Jaeku 7 con estos niveles de acabado, de potencia y de equipamiento. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. Si no te contesto, que no creo que vaya a ocurrir, bichame Instagram y escríbeme ahí, que seguro que te contesto casi que al momento. Y nos vemos la próxima semana con otro coche. Ya sabéis que yo nunca lo digo, pero me veo en la obligación de decirlo. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, porque con la creación del nuevo canal está costándome mucho arrancar. En fin, cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios. Un saludo.